Buen día, hoy les vamos a presentar el taller 6 de transferencia de calor, donde se ilustran principalmente los cálculos para un diseño de un intercambiador de calor utilizando fluidos como el agua y el aceite. Eh, Mi nombre es Anly Michelle Cárdenas Sánchez y el de mi compañera Daniela Quiroga. Diseñar un intercambiador de calor para calentar 10.000 kilogramos por hora de agua de 16 grados centígrados a 84 grados centígrados. Esto utilizando aceite de alta capacidad calorífica. Bueno, en cuanto al aceite, tiene una pasada a través de la capa con 160 grados centígrados en la entrada y 94 grados centígrados en la salida. El agua fluye a través de 4 pasos en los tubos, los cuales tienen un diámetro interno de 22,9 milímetros y un diámetro externo de 25,4 milímetros. Bueno, el intercambiador utiliza 44 tubos en total, donde 11 son para cada paso y deberán proporcionar un coeficiente de transferencia de calor de 350 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. En cuanto a la conductividad térmica del material del tubo, esta es de 137 watts sobre metro grado centígrado. En cuanto a las capacidades caloríficas, estas son las temperaturas medias, las cuales corresponden de 4176 joules sobre kilogramo grado Kelvin para el agua y 4820 joules sobre kilogramo grado Kelvin para el aceite. Bueno, en cuanto a los datos, nos proporcionan un flujo de agua de 10.000 kilogramos sobre hora, un número de pasos de 4, un diámetro interno de 22,9 milímetros, un diámetro externo de 25,4 milímetros, un número total de tubos de 44, un coeficiente de transferencia de calor de 350 watts sobre metro cuadrado grado centígrado y una conductividad térmica de 137 watts sobre metro grado centígrado. Asimismo, nos proporcionan las capacidades caloríficas del agua, la cual es de 4176 joules sobre kilogramo grado Kelvin, y la del aceite de 4820 joules sobre kilogramo grado Kelvin. Por otro lado, también nos mencionan las temperaturas de entrada y de salida, tanto del fluido frío como del fluido caliente. Para el fluido frío, la cual es el agua, eh, tenemos una temperatura de entrada de 16 grados centígrados y de salida de 84 grados centígrados. Ya para el fluido caliente, el cual es el aceite, tenemos una temperatura de entrada de 160 grados centígrados y una de salida de 94 grados centígrados. Una vez conocidos todos los datos, procedemos a calcular el calor transferido en megawatts. Como sabemos, el calor es igual a la masa por su capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas del fluido. En este caso vamos a manejar el agua debido a que es el que transfiere calor. Sabemos que la masa del agua es de 10.000 kilogramos por hora, la cual debemos hacer la conversión sabiendo que una hora son 3.600 segundos. Su capacidad calorífica es de 4.176 joules sobre kilogramo grado Kelvin. Y finalmente tenemos la diferencia de temperaturas, la cual tenemos la de salida de 84 grados centígrados menos 16 grados centígrados que corresponde a la de entrada. Finalmente, al realizar todo el cálculo, tenemos 7.888.000 watts. Esto lo debemos convertir a megawatts, dándonos un resultado final de 0,7888 megawatts. Posteriormente procedemos a calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, la cual denominamos como LMTD en grados centígrados. En la primera ecuación observamos que primero tenemos la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, esto menos la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Esto sobre el logaritmo natural de la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío sobre la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. En la segunda ecuación hacemos el reemplazo de todos los valores que teníamos anteriormente, dándonos así un resultado de 50,239 grados centígrados.
Bueno, entonces tenemos que hallar el factor de corrección. Para hallar el factor de corrección usamos la fórmula, que sabemos que es Q es igual a UA por el factor de corrección. Sabemos que para leer el factor de corrección en la gráfica necesitamos P y R. Y sabemos que P la hallamos con TC de salida menos la TC interna, dividido entre la TH interna menos la TC interna. La P nos da 0,472 y la R sabemos que es TH interna menos TH externa sobre TC externa menos la TC interna. Entonces sería R igual a 160 menos 94 sobre 84 menos 16. Por lo tanto, R nos da 0,96. En el momento de tener P y R, podemos leer F en la gráfica que nos da 0,86. Una vez que hemos leído F de la gráfica, despejamos el área de diseño de la transferencia de calor de la fórmula Q es igual a U por área por F. Entonces ya tenemos Q, ya tenemos U y ya tenemos F que lo leímos en la gráfica. Por lo tanto, despejamos área y nos da que el área que se necesita es de 25.904,76 metros cuadrados. Una vez que hemos hallado el área de transferencia de calor, podemos despejar la longitud necesaria de los tubos de cada tubo para el diseño del intercambiador de calor. Esto lo vamos a hacer con la fórmula de pi por diámetro externo por nt por la longitud. Lo que hacemos es despejar la longitud, ya que tenemos todos los otros datos, y nos va a dar que la longitud que necesitamos para los tubos es de 7.378,07 metros.